Señor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un saludo a todos los ecuatorianos y a ti, Esther. Buenos días también. Analicemos estos primeros 100 días de la gestión legislativa y partamos de lo último que ha ocurrido. Si bien hay nuevos aires en el legislativo, una conformación distinta con las bancadas de oposición, Alianza País tiene la mayoría y ha votado en la mayoría de veces unánimemente. La Asamblea sigue a la voluntad de Alianza País y cuando plantean la posibilidad al interior del oficialismo por las diferencias con Lenín Moreno de una muerte cruzada, hay que dejar en claro los escenarios. Primero, ustedes desde la oposición, ¿cómo ven la estrategia de algunos líderes de Alianza País de poner sobre el debate la posibilidad de la muerte cruzada? Primero, es impracticable políticamente en la coyuntura actual. La muerte cruzada solo tiene dos escenarios. O el presidente disuelve a la Asamblea o la Asamblea destituye al presidente con 91 votos y todos nos vamos a elecciones. Pero además de eso, ¿para qué una muerte cruzada? En el país no hay crisis en Alianza País, que es otra cosa diferente. Además, bueno, pues llamemos elecciones con un presidente que hoy por hoy tiene más del 80% de aprobación. Veremos cuántos correístas pues quedan en la Asamblea. Y si quieren hasta tráiganlo a Rafael Correa a hacer campaña. Primero, Lenín Moreno le podría quitar la seguridad y habría que ver cuántas cuadras puede caminar tranquilo. Y segundo, más bien el presidente Correa debería responder por los actos que hoy se están investigando en el país. O sea, para dejar en claro, asambleísta, ya que han traído sobre la mesa esta discusión de la muerte cruzada, el artículo 148 de la Constitución dice que es el presidente quien puede disolver la Asamblea, previo, sí, un dictamen de la Corte, si es que la Asamblea obstruye o por grave crisis política y conmoción. Ahí es que el CNE convoca para una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales. Luego, en el caso de la Asamblea, si es que quieren destituir al presidente, según el artículo 130, se requiere las 2/3 partes, como usted bien decía, de los miembros de la Asamblea. Lo que sí pasa ahí es que el vicepresidente asume las funciones y el CNE igual tiene que convocar en misma fecha elecciones legislativas y presidenciales. Pero entonces no está en manos de Alianza País el poder definir una muerte cruzada, sino el presidente o para la destitución de la Asamblea las 2/3 partes que Alianza País por sí sola en la Asamblea no las tiene. Así es, cuidado, algunos están soñando con que Jorge Glass sea presidente en vez de Lenín Moreno, lo cual da hasta risa para la mayoría de ecuatorianos y evidentemente jamás de la oposición. No, mire, hoy por hoy más bien la discusión, una vez que el propio bloque de Alianza País ya ha lanzado al agua al vicepresidente, se lavaron las manos con el juicio político, se lavaron las manos con el llamado que desde mi comisión, por ejemplo, le hicimos para que venga y luego montó una sabatina en la comisión de fiscalización, pero ahora sí es tan contundente la evidencia que lo que hicieron fue autorizar para que la justicia se encargue del tema y más bien lo que hay que empezar a preguntarse es cuál es la terna para sustituir al vicepresidente. Ojalá que en vez de tener a uno que incluso a Lenín Moreno en la campaña le quitó votos, tenga a alguien que consolide un respaldo popular, no por el bien de un partido, de una persona, sino para darle gobernabilidad al país, para podernos dedicar a resolver el problema de la falta de empleo, del emprendimiento, de bajar el costo de la vida, ayudar a los 180.000 jóvenes que según el propio presidente se han quedado sin cupo en la universidad, para eliminar la tabla de la droga. Pero para todo esto hay que partir de resolver la gobernabilidad, pero la institucionalidad del país también. Y entonces ha surgido el tema también desde voces de la Asamblea para impulsar esta consulta popular. Y hay miembros de Alianza País que creen que no es el momento. Según Creo, en cambio, desde los puntos macros, ¿qué debería incluir esta consulta popular que muchos ya están apoyando? Bueno, desde Creo Sumo hemos dicho que estamos a favor de una consulta popular. De hecho, el día de ayer en la comisión que yo presido, donde estamos asambleístas de la oposición, aprobamos unánimemente una resolución donde le sugerimos al presidente Moreno consulte sobre la cesación del Consejo de Participación Ciudadana y todas las autoridades que ha nombrado, sobre la reelección indefinida, sobre la ley de comunicación, sobre la ley de plusvalía, sobre el techo que inconstitucionalmente le pusieron a las utilidades de los trabajadores. Y un tema adicional, la tabla de consumo de drogas. Llevamos 100 días en la Asamblea, se han hecho cosas, sí,
pero nos hemos olvidado de este tema que es uno de los de mayor preocupación Pero social. entonces, ¿propone Si usted Alianza una País no lo quiere consulta tratar, popular que incluya todos estos temas o debería incluir los pilares, bases fundamentales para promover todos esos cambios que creen que son necesarios? en la consulta popular hay que preguntarle a la gente lo que a la gente le importa, no solo los temas institucionales, que por supuesto son de extrema urgencia, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido una alcahuetería para designar a amigos de Alianza País, pero también temas como la tabla de la droga, como la ley de plusvalía, salvo que ojalá la Asamblea acelere el paso para resolver estas cuestiones que sí están en manos de los legisladores o del presidente, pero ante la inacción de las instituciones, si Alianza País no quiere actuar, que el pueblo decida, vamos a ver pues cuánta gente vota a favor de eliminar la tabla de consumo de drogas y qué le importa más a la gente, Jorge Glass o los chicos que todos los días se mueren por consumo de H en Guayaquil. Ambos temas son importantísimos, bueno, pero el último es literalmente debido a muerte. Y hay una realidad, es que usted dice, hay que ver qué tanto avanzan esos temas en la Asamblea. Lo que hemos visto, hablando de estos 100 días ya en el Legislativo, es que han aprobado 4 leyes, están por publicarse 3 más, se ha visto consensos en la Asamblea, estos nuevos aires, sí, sin duda, pero en los temas álgidos, intentos de juicio político, comparecencias, solicitudes de información, siguen teniendo el mismo bloqueo para que los temas de minoría u oposición prosperen. Así es, mire, yo hablaría de lo bueno, lo malo y lo feo de la Asamblea. Lo bueno es que hemos logrado consenso en ciertos temas y eso hay que reconocerlo también. La censura contra Carlos Polit, la autorización de juicio contra Jorge Glass, aunque no sea exactamente como algunos hubiéramos querido, pero se ha logrado. Ha habido consensos en temas sobre leyes a favor de los bomberos, en resoluciones en temas de enfermedades catastróficas, sí. Lo malo es que nos hemos olvidado de algunas cuestiones de alto impacto social. Por ejemplo, como decía, la tabla de consumo de drogas. Por ejemplo, la reforma educativa. Yo voy a plantear una propuesta de crédito estudiantil sin intereses para ayudar a esos cientos de miles de jóvenes que, dice el presidente, son 180.000, dicen otros que son muchos más, no tienen cupo en la universidad. Esas son las urgencias que debe resolver la Asamblea. Y lo feo es que lamentablemente quedan rezagos del correísmo, se bloquean iniciativas de la oposición, periodistas se quejan de falta de acceso eficaz para poder cubrir todo lo que ocurre en la Asamblea y ojalá pasados estos 100 primeros días podamos corregir estos temas para que en la Asamblea no es que haya una mayoría oficialista o de oposición, hay una mayoría a favor del pueblo, que le dé una gobernabilidad al país. El tema de la solicitud de información no es menos importante porque lo que significa es el aporte que brinda justamente para la fiscalización. Le siguen bloqueando los pedidos, digo, a los asambleístas, los pedidos directos de información a ministros. Tienen que pasar por el filtro del presidente de la Asamblea y hubo un oficio del 3 de julio de este año, es decir, del presidente Lenín Moreno, que le comunica al presidente de la Asamblea que los ministros solo están obligados a responder solicitudes de información provenientes de la función legislativa, es decir, a través del presidente. Ese fue el cambio que hicieron en el anterior periodo, es decir, siguen desconociendo la capacidad fiscalizadora de cada uno de los asambleístas. Entonces, en estos casos, las cosas no han cambiado. Así es, y con todo respeto al presidente Lenín Moreno, eso es un error. Los asambleístas no obedecemos circulares de la presidencia. La ley dice claramente que todo asambleísta tiene derecho a pedir información, como ocurre en su nivel de gobierno, a un consejero provincial, a un concejal, a un vocal de junta parroquial. Cada uno en su nivel debe fiscalizar y para eso debe hacerlo en forma directa. Y mire qué contradicción, bajo la ley de información, de acceso a la información pública, cualquier ciudadano puede pedir directamente información que debe estar al alcance de todos. Pero en cambio los asambleístas tenemos que pedirle permiso al presidente de la Asamblea. Es algo que no resiste el menor análisis y ojalá se rectifique también. De hecho, en la propuesta de Código de Participación Ciudadana que nosotros estamos tratando en la comisión, estamos aclarando este punto, que todas las autoridades que están obligadas a fiscalizar deben tener el derecho de pedir información en forma directa para hacer
el trabajo que la ciudadanía nos ha encomendado. Algunas de las propuestas de Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, hoy en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A usted, 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar estará Pacho Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Vamos a hablar sobre el Consejo Consultivo Económico y Tributario, que se alista también a preparar consensos mientras la Asamblea va a aprobar una Proforma 2017 que no cambia el modelo. Lo revisamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. El poder no consiste en golpear siempre o con frecuencia, sino en golpear oportunamente. Lo dijo Honoré de Balzac, escritor francés.